Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Sean muy bienvenidos una vez más a un culto dominical más para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo, día 3 de mayo de 2020, damos gloria a Dios porque nos permite no solo el privilegio de poder estar con ustedes, sino de poder proclamar el santo evangelio de salvación para cada una de las personas que puedan escuchar la palabra de Jesucristo. Bendito sea nuestro Padre Celestial, que hoy tenemos vida, tenemos salud, e independientemente de que no tengas salud, es un día especial en la presencia de nuestro amado Señor Dios Todopoderoso. Es así que para comenzar y para dar un tiempo prudencial a que demás personas se puedan incorporar a nuestra transmisión en vivo, quiero de que por favor tú y yo podamos empezar orando, intercediendo no solo por tus peticiones, sino de que por cada una de las personas que tú puedas saber que tienen una necesidad, que puedan tener una enfermedad, que estén atravesando una situación muy lamentable, muy dura. Es bueno de que tú y yo también oremos e intercedamos por cada una de ellas, para que sea el Señor el que se manifieste hoy, mañana y siempre. Así que ahí donde estás te voy a pedir que me acompañes con una poderosa oración, glorificando el nombre de Jesucristo y entregándole este precioso momento. Oremos, mis amados. Bendito y amado Padre Celestial, en esta hora, nosotros delante de ti, una vez más, estamos gozosos, contentos, llenos del amor y del poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Poderoso Señor nuestro, gracias damos a ti, porque hoy estás dando algo especial a nuestras vidas. No permitas, Padre Celestial, que en ningún momento nuestro corazón llegue a flaquear. Tampoco, Espíritu Santo, permitas que el temor, el odio, la ira y la cólera y ninguno otro de esos sentimientos y emociones contrarios a ti y a tu voluntad invadan nuestro corazón. Poderoso Padre, que cada una de las personas que van a escuchar el mensaje de salvación, de poder, de victoria y de gloria, puedan estar, Señor, hoy junto a ti. Señor, que tu presencia siempre esté llenando nuestra mente, manifestándose por nuestra boca y atesorada en nuestro corazón. Poderoso Padre, a ti encomendamos no solamente este día, sino que el inicio de esta semana que vamos a tener. Señor, tú perfectamente conoces que hay muchas restricciones en este momento. Restricciones no solo laborales, sino también sociales, higiénicas, etc. Y han afectado de una u otra forma a la iglesia en El Salvador. Pero yo te suplico, Señor, que así como la congregación ahora está buscando de ti, sea siempre su espíritu, Señor, el que sea edificado, sanado y renovado todos los días, hoy, mañana y siempre. Y que en esta semana que vamos a iniciar, Padre bendito, seas tú el que con poder nos respalde, nos dé la guía perfecta y nos permita siempre permanecer en victoria, poderoso y amado Señor nuestro. Es el clamor que nosotros como iglesia y como siervos tuyos tenemos, y no solo por la iglesia del Salvador, Señor, sino por todas las iglesias alrededor de la nación, del continente y del mundo, Señor. El diablo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, intentó por medio de esta pandemia un modo de deshacer la iglesia, de impedir que se predique el evangelio, de impedir de que más almas vengan a tus pies, Señor. Pero gloria sea a ti, Padre bendito, que el diablo ha sido derrotado, y en cada hogar de cada creyente, aunque sea solo uno, ahí se ha elevado un altar desde nuestro corazón para tu honra y para tu gloria, poderoso Señor. Gracias damos a ti, Padre bendito, gracias damos a ti, poderoso Señor,
y encomendamos siempre que nuestro corazón esté celosamente buscándote, Señor. Padre, tú no te niegas al que te busca y no niegas tu misericordia al que viene con un corazón verdaderamente arrepentido y que busca y necesita ser un adorador en espíritu y en verdad. Es por eso, poderoso Señor, que nosotros en esta hora entregamos este precioso servicio a ti, que trascienda las redes sociales, que trascienda las limitantes tecnológicas, Señor, que trascienda nuestra necesidad espiritual. Por favor, poderoso Señor, guíanos y siempre, como solo tú sabes hacerlo, revélate con majestad y con poder. Quedamos dispuestos a ti para tu honra y para tu gloria. En el poderoso nombre de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Bendito sea nuestro Señor, que en esta hora podemos estar una vez más en sintonía, no solo tú y yo, sino de que en Jesucristo. Es así que para comenzar este precioso servicio, quiero que por favor tomes tu Biblia. Como siempre te digo, toma tu Biblia, toma la palabra, no para que veas que lo que te digo no es mentira, sino para que veas lo que Cristo quiere regalarte a ti. Vamos por favor a la lectura de la palabra que se encuentra en Génesis capítulo 19, versículos 20 en adelante. Génesis capítulo 19, versículos 20 en adelante. El título de este sermón es muy interesante. Y la verdad, durante cierto tiempo no lo había logrado meditar de esta forma hasta que el Señor me lo permitió. Y lleva por título, Cuando el diablo intercede por ti. Pastor, ¿es posible que eso suceda, de que el diablo llegue a interceder por mí? Claro que sí. Y lo vamos a ver en la misma palabra del Señor para que veas que no es solamente un título atractivo, sino que es lo que el Señor está dando el aviso. Vamos todos juntos, por favor, a dar lectura a la palabra del Señor. Como te decía, Génesis 18, capítulo, versículo 20, nos dice de la siguiente manera. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. 22. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? 25. Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y terminamos en el 26 por este momento. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Bendito Señor, te suplicamos que por favor la palabra que en este momento nos permite discernir sea de edificación para nuestra vida. Señor, que tú tengas el control de principio y fin
de esta predicación. Que no sea mi palabra, que no sea mi sabiduría. Quita todo estorbo que pueda estar entre mis hermanos y tu palabra. Quita, Señor, toda carga que quizás pueda generar un obstáculo sobre sus vidas en esta hora. Permite alimentarnos, Señor, como tú deseas, darnos la porción de este día, para que nuestro espíritu salga más fortalecido de lo que pudo haber entrado en este momento ante tu presencia. Damos gloria y honor solo a ti, bendito Señor nuestro. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, como dice el título, cuando el diablo intercede por ti. He decidido el poder analizar el texto que nos atañe en este día para poder explicar ese punto. Cuando el Señor decide ejercer su justicia perfecta en contra de Sodoma y de Gomorra y otra serie de ciudades aledañas, Él viene y expone la causa, el motivo por el cual había decidido hacerlo. Pero para que tengamos un contexto un poco más profundo, un poco más digerible, quiero que llevemos en mente cuáles son los personajes que intervienen en esta historia. El principal es el Señor, Jehová. Posteriormente está Lot, está Abraham y está la ciudad y los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Sucede algo muy interesante. A muchos, tanto predicadores, teólogos, estudiosos y congregación en general, se les olvida que había un personaje más. ¿Y adivinen cuál era? Correcto, el diablo. ¿Cómo es eso posible, pastor, si el diablo no sale mencionado en ningún momento dentro del texto? ¿Cómo no? Solamente que está mencionado no con el nombre diablo, sino que ya lo veremos con el nombre acusador. Es así que quiero poner un poquito más de contexto a Sodoma. Mucho se nos ha dicho de la pecaminosidad de Sodoma, todo lo que ellos hicieron, etc. Ahora bien, mis queridos hermanos, quiero que por favor, dentro del texto, vayamos, dentro de la palabra, me acompañes a Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13. Rapidito. La primera vez que se menciona la maldad de Sodoma y de Gomorra es en Génesis 13, 12, 13. Génesis 13, versículo 12 y versículo 13. Búsquelo, mi querido hermano. Es necesario de que cada uno de nosotros podamos tener esa preciosa seguridad. Nos menciona la palabra del Señor que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Decidió habitar en Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? Malos y pecadores contra Jehová. Ese es el tipo de persona con el cual se iba a enfrentar Lot, o mejor dicho, se iba a relacionar. Ahora bien, Sodoma y Gomorra eran dos ciudades conocidas socialmente por su fachada,
de prosperidad y de mucha abundancia. Quiere decir que era una ciudad en donde convergían comerciantes, políticos, gente de mucho poder, de mucha sabiduría humana, de mucha inteligencia, y que dentro de sus habitantes, la mayoría, si no podemos decir tal vez la totalidad, les iba bien en todo: negocios, familia, relaciones, etc. Pero eso era la fachada, lo que podía percibirse en un primer momento. Ahora bien, la Biblia nos menciona de entrada que eran pecadores, que eran personas malas. ¿Qué es lo que sucedía? Que dentro de su pecado era tan pero tan grande y significativo que había llegado el momento de ejercer el ¿qué, mis queridos hermanos? Juicio divino. Este juicio es el que Jehová le hace mención a Abraham en el texto que acabamos de leer. ¿Y por qué? Porque la maldad de ellos había sido tan grande o se había vuelto tan significativa que ya le habían colmado la paciencia. ¿A quién? A Dios. A tal grado que el castigo que cae sobre ellos ha impedido que en la actualidad se pueda determinar con exactitud en dónde estaban ubicadas estas ciudades. Se conoce que por las anotaciones, los manuscritos, etc., y demás componentes arqueológicos, Sodoma y Gomorra se ubicaban más o menos al sur de la cordillera de las orillas del Mar Muerto. Pero el impacto y el golpe del juicio de Dios fue tan grande que prácticamente quedaron desvanecidos y borrados de la faz de la tierra. Mucho ojo con eso, mis queridos hermanos. Y su referencia ha quedado a través de la historia, del tiempo y de las generaciones como una referencia mala, malvada, perversa y pecaminosa. La referencia que comúnmente se hace a Sodoma y Gomorra es relacionada a su degeneración y su maldad. Aquí yo quiero ser muy cuidadoso con algo que voy a decir, porque voy a tocar un aspecto sexual. Y en relación a eso no es el cuidado con el morbo, sino con las diversas comunidades y grupos que se declaran con una diversidad sexual diferente a la que ordena la Biblia. Lo que voy a mencionar es basado en el derecho que yo tengo a mi libre profesión de fe, a mi libre proclamación de creencia, que me lo otorga la Constitución y es un derecho básico humano, en el cual no hago un llamamiento o incitación al odio, para nada, sino de que hago referencia a lo que nos va a decir la Biblia en relación a ese tipo de preferencias, orientaciones y lo que se considera degeneraciones sexuales. Dada esa advertencia, quiero mencionar la palabra sodomía. La palabra sodomía es íntimamente relacionada a esta ciudad, a Sodoma. ¿En qué sentido? A la degeneración sexual que había en ese momento. Psicólogos, antropólogos e historiadores consideran que si bien Sodoma y Gomorra y todo su entorno quizás no fueron los primeros en la proclamación o en la expansión de la degeneración sexual que nosotros conocemos ahora como la homosexualidad, fueron los que la potencializaron, los que la sacaron adelante, los que hicieron el boom
para que eso sucediera. ¿Por qué? Porque la palabra sodomía se refiere al modo en el que un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre. No quiero ahondar más en ello, sino que también la sodomía se ha podido implementar o entender bajo el contexto del lesbianismo, la violencia o la agresión dentro de la relación sexual, la zoofilia y otro tipo de filias que puedan conocerse actualmente en nuestra sociedad. Pastor, entonces eso no es correcto. Ante la luz de la palabra y ante la moral, la ética y la enseñanza bíblico-cristiana, no es aceptado. No es correcto y es considerado una clara abominación a la presencia y a los mandatos de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por eso me era necesario el hacer la respectiva aclaración al inicio de esta exhortación. ¿Por qué? Porque en nuestra actualidad se habla mucho de la inclusión y que las iglesias deben ahora de ser inclusivas, a tal grado, y me duele mucho decirlo, que hay iglesias dirigidas por homosexuales. Hay ministros de alabanza que son abiertamente homosexuales y la iglesia tiene que aceptarlo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios es amor, de que Dios ya perdonó todo pecado y de que Dios en un momento determinado lo va a cambiar o se equivocó al asignarle su sexo dentro de su cuerpo, etc. Cualquier tipo de alegato. Aquí nosotros vemos en la palabra que eso no es así. Más adelante vamos a ver en Jeremías, ya vamos a llegar a ese punto, en que se hace referencia que todo ese contexto se consideran falsas doctrinas. Y el llegar a ese tipo de falsas doctrinas genera un juicio. No comamos ansias, ya vamos a llegar a eso. La referencia que la Biblia nos hace siempre a Sodoma y a Gomorra nunca es buena. Siempre es condenativa, lamentativa, degenerativa y juiciosa. Vamos por favor a Ezequiel capítulo 16, versículo 48 al 50. Nuevamente el Señor más adelante por medio de otro de sus profetas, alrededor de 700 o 800 años, no recuerdo con exactitud en este momento, hace referencia a Sodoma y a Gomorra. Y nos dice Ezequiel, capítulo 16, versículo 48 al 50, de la siguiente manera. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Comienza a darnos una descripción de todo el entorno de la maldad y de la pecaminosidad que había en Sodoma. Soberbia, orgullo, algo interno, saciedad de pan, no solo glotonería, sino de que se saciaban todos los deseos de la carne, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. ¿Qué es lo que siempre hemos dicho? El peor enemigo de un cristiano, si bien es uno mismo, es el saber perder el tiempo. Procrastinación se llama hoy en día. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Solo para mí, solo para adentro, solo yo. Termina en el 50. Y se llenaron de soberbia. Vuelve a hacer hincapié sobre el mismo. E hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Para reforzar este punto, quiero que por favor me acompañes al libro de Jeremías,
en su capítulo 23. Por favor, estamos analizando los pecados, el contexto, el hábito que tenía Sodoma y Gomorra, y estamos tratando de hacer una radiografía de Sodoma. Dice Jeremías 23 en su versículo 13 al 15. Búscalo, por favor. Es necesario de que tú leas la palabra. Jeremías capítulo 23, versículo 13 al 15. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. La palabra nos está haciendo la bendición de poder conocer la radiografía del error en el que cayó Sodoma y Gomorra en su momento. Es lamentable el ver cómo los mismos pastores de aquel entonces, líderes, misioneros, evangelistas, predicadores, cristianos, si lo quieres ver así, eran los que incitaban a la maldad. ¿Eso sucede ahora, pastor? Claro que sí. Y sucede no solo aquí en El Salvador, sino que alrededor del mundo, en que se levanta una cantidad de pseudo pastores, de pseudo profetas, de pseudo predicadores, y soy muy enfático en eso de pseudo. ¿Por qué? Porque son asolapadores del pecado, que le dicen a la gente lo que ellos quieren escuchar. Tú estás en pecado, Dios te perdona, es cierto, pero les falta cuando vienes en arrepentimiento al Señor. ¿Y por qué no lo dicen? Porque ahí es la parte difícil y no puede el pecado habitar en Cristo, en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque si habita en Él, no está el Señor. Y ahí es a donde a la mayoría no le gusta. ¿Por qué? Porque yo prefiero un evangelio light. Yo prefiero un evangelio en el que a mí se me diga que está bueno lo que estoy haciendo ante los ojos del Señor, aunque a claras luces sea pecado. Por eso muchas iglesias llegan a ese lamentable evangelio light, o el conocido evangelio de la prosperidad, de que el Señor te tiene que bendecir porque te tiene que bendecir, porque te promete la bendición y va a caer bendición y va a haber una lluvia de bendiciones y va a haber una lluvia de prosperidad y el Señor todo lo puede y Él va a estar contigo y Él va a proveerte y no te preocupes y siempre va a haber abundancia. Y la predicación se enfocó solo en que Dios te va a dar, te va a dar, te va a dar, te va a dar, te va a dar y te va a dar. ¿Y qué pasa después? No hay una transformación, no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una conciencia clara de la pecaminosidad y de decir, yo estoy mal, necesito que Cristo me limpie. El mayor de los pecados de Sodoma y de Gomorra fue el dedicarse al placer de su carne, no entendido solo en el aspecto sexual, pero sí dentro de una parte muy importante, dando cabida a falsas doctrinas, lo que los llevó a alejarse del temor del Señor. Con la radiografía de Sodoma y de Gomorra, ahora quiero introducir a otro personaje, a Lot. Lot, muchos lo han visto
como un mal cristiano. Y sí, tienen razón, pero si tú lo analizas de un modo más delicado, digamos que es el cristiano promedio de nuestra actualidad. El cristiano que trata de meter su vida en Cristo y no de meter a Cristo en su vida. Lot no fue una persona pecadora, muy por el contrario. Él creía en Dios, en Jehová, a tal grado que logra formar su vida cerca de Abraham. Pero lamentablemente, y digo lamentable, la prosperidad que había llegado sobre cada uno de ellos era tan grande que ni modo, terminó perdiéndose el hermanito Lot. ¿Por qué? Porque no supo administrar la prosperidad que había. Ahora bien, mis queridos hermanos, vamos de regreso a Génesis 13. Génesis 13, solo que ahora vamos a ver desde el versículo 10 al 11. Vamos a Génesis 13 en sus versículos 10 y 11. Ahí cerquita de donde hemos estado. Y nos dice la palabra del Señor en Génesis 13, versículos 10 y 11. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, o sea, era fértil, que si tú tirabas la semilla y la regabas, ¡plum!, como el huerto de Jehová, el entendido del huerto del Edén que era contado a través de las generaciones. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Zoar, lugar importante que vamos a ver después, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Aquí es cuando vienen y el cristiano se apantalla por las cosas del mundo. Ve cómo la otra gente que no es creyente, que está alejada de Jesucristo, logra prosperar, logra crecer, logra abarcar, tener, lograr, etc. Pero yo también quiero eso. Mis queridos hermanos, la prosperidad en Cristo existe. Pastor, ¿puedo llegar a ser millonario en Cristo? Si el Señor así lo desea, lo vas a llegar a hacer. Si no, Él te va a dar la prosperidad que Él sepa que tú puedas llegar a manejar. Ahora bien, Lot había crecido tanto y comenzaba a tener conflictos con Abraham, y llegó el momento de separarse. No se estaban separando espiritualmente, se estaban separando materialmente, como tú y yo hoy podemos estar separados, que por el motivo de la pandemia a raíz del coronavirus, no podemos estar congregándonos, pero sí podemos estar en una sintonía espiritual verdadera. Y aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el mayor error que Lot tuvo no fue el que vio la prosperidad de los demás, no fue que vio que la tierra era buena, no fue que dijo yo quiero algo así. El mayor error de Lot fue el no consultarlo si era lo correcto con Cristo, con Jehová, con Dios. ¿Tú crees que si Lot no hubiera venido ante el Señor y le hubiera dicho, Padre, ¿es esta la tierra a la cual yo tengo que ir? No le hubiera dicho él, sí, hijo, puedes ir. O le hubiera dicho, no. ¿Por qué? Porque aquí hay tanta maldad que a estos yo estoy así de ajusticiarlos ahorita. Claro que se lo hubiera dicho. Pero es lamentablemente el mismo estilo de vida que solemos tener, y me incluyo,
muchos cristianos que a raíz del calor, de la situación, del fervor y del estilo rápido, express de vida que solemos llevar, no consultamos con Dios. Y si consultamos es como quien dice también express, Señor, ahí voy en tu nombre. Y el Señor, no, espérate, no quiero que te vayas para allá. Y bueno, cayó ya en donde yo no quería. Y comienza el Señor a tratar de ver cómo reorientar el plan y el propósito que tú y yo teníamos en su mente, en su divinidad, para tratar de ¿qué? De regresar a donde realmente corresponde, mis amados. El mayor pecado de Lot fue decidir en su carne, conforme a su voluntad y no consultar ante Dios. Ya analizamos un poco el sentido de la pregunta, ¿qué hubiera sucedido si Lot se hubiera tomado un tiempo de meditación, de oración y de intimidad con Dios para tomar esa decisión tan difícil? Ahora bien, mi querido hermano, viene una pregunta muy personal e íntima para ti y para mí. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Por qué cosas o a raíz de qué cosas tú y yo cambiamos la presencia y la bendición de Dios en nuestra vida? Hay un aspecto muy delicado de las personas que no queremos entender, que no llegan a comprender la gravedad de este punto. Para ello quiero que por favor me acompañes a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. El cristiano no puede vivir una vida de inconverso, de impío, de no creyente. No puede vivir ese estilo de vida. No es aplicable para nosotros. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Nuevamente la palabra misma nos hace referencia a Sodoma y a Gomorra de una manera nada envidiable. Y hago una reflexión intermedia. Si tu estilo de vida no está siendo agradable a Dios en este momento, aún hay oportunidad. Aún hay oportunidad de que eso cambie, mi querido hermano. Aún hay oportunidad de salirse de Sodoma y Gomorra antes de que caiga el juicio. Y muy probablemente no de hacerlo como salió corriendo Lot, sino de hacerlo en buenos términos. Porque para eso es que la sangre de Jesucristo ha sido sobre tu vida y sobre la mía. Vamos por favor de regreso a nuestro texto original, a Génesis 18, solo que ahora en sus versículos 20 y 21. Aquí vamos a ver un punto muy importante y que es el punto central de esta predicación, de cómo el diablo intercede por ti y por mí. ¿Puede interceder el diablo por mí? Sí, te lo mencioné al inicio. El diablo, créelo o no, está constantemente clamando delante de la presencia del Señor, pero no para bien. Leamos por favor nuevamente el capítulo 18, versículo 20 y 21. Nos dice: Entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más,
y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Aquí dos puntos muy importantes. Primero que nada, vamos a ver la intercesión del creyente, la intercesión de Cristo y la intercesión de Satanás. Poniéndonos nuevamente en sintonía con la palabra, Dios había visitado a Abraham, había tenido un momento de intimidad con él, habían estado charlando, habían tenido un momento íntimo. Le había prometido que iba a tener a su hijo, cómo iba a ser, había regañado a Sara, etc. Y sucedió de que en medio de toda la conversación le dice: bueno, Abraham, ya me voy, es tiempo de que yo me retire. Y ahorita, fíjate que te voy a contar, voy justo para allá, mira, para Sodoma y Gomorra, porque tú vieras, me han llegado a decir que son pecadores, son malos, andan haciendo degeneraciones sexuales, andan siempre perdiendo el tiempo, se sacian como que si son cerdos, sucede de todo. Dicho en un léxico salvadoreño, se me han salido del huacal. Están descontrolados. E inmediatamente Abraham dice: híjole, ¿para qué lado es que agarró mi sobrino Lot? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y antes de ver la intercesión y la intervención que hace Abraham, quiero que veamos la participación del diablo. En el versículo 20 del capítulo 18 dice: entonces Jesús le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra. ¿Quién es el que había estado clamando? ¿Quién es el que había estado orando, entre comillas, en contra de los pecados de Sodoma y de Gomorra? El acusador. Dicho de otra forma, el diablo. El diablo es quien llevó delante de la presencia de Dios, y clamó porque se hiciera justicia y juicio divino en contra de estas ciudades. Pero pastor, ¿y no el mismo diablo era el que había permitido, influenciado, etcétera, y todo para que eso sucediera? Sí. Y mira qué lindo cómo el mundo mismo logra concebir esta idea, porque hay un dicho, una frase muy común que dice: mal paga el diablo a quien bien le sirve. La palabra de Dios nos dice, por favor, en Juan 8:44, si puedes, y a raíz del tiempo lo vamos a leer rapidito. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer lo malo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, él es el engañador porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí vemos de que el diablo es quien hace todo el entorno para que puedas pensar pecado, para que maquines la maldad, para que cometas la maldad, etc. Y maldad, entiéndase, todo lo malo que pueda existir y que sea contrario a la voluntad de nuestro Señor.
Y resulta que Él viene bien campante y Él mismo que te puso toda la mesa y toda la bandeja para que tú y yo pudiéramos pecar, Él sale corriendo rapidito ante el Señor y dice, mira, mira Señor, ahí está pecando, ahí está con otra mujer, ahí está robando, ahí está tomando, ahí está drogándose, ahí está jugando, mira, ahí está prefiriendo el dinero que a ti, ahí está de que pudiendo ayudar a su hermano no lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el cúmulo de pecados que tú y yo podemos pensar y conocer, esos van delante de Dios a buscar que haya justicia divina. Yo recuerdo que hace varios años, no tantos, yo leí el libro del pastor Herbert Leopold que se llama Exposición del Génesis, Exposition of Genesis, en el cual hay una frase muy pero muy perturbadora. El pastor Leopold dice, cuando se dice que los pecados claman al cielo, ciertamente es una manera drástica de decir que esos pecados reclaman intervención divina. Y uno se quedará pensando, o sea que cuando yo cometo pecado, mi pecado sube al cielo a ponerme el dedo a mí, o mejor dicho, a acusarme a mí. Es correcto. Y el vínculo o la persona que ocupa es al diablo. ¿Te das cuenta cómo se puede dejar de fácil de fuera a un personaje, entre comillas, tan relevante como el diablo en medio de este análisis? Y no porque estemos satanizando las cosas, no porque estemos espiritualizando todo y de que, uy, ahí hay pecado, aquí hay pecado, allá otra cosa es pecado. No, sino que es el diablo como león rugiente el que anda viendo cómo poder devorarnos. Yo le he hecho tanta fama a este sermón que tengo que les menciono que se llama La tumba de las luciérnagas y que todavía no he podido predicar, pero la luz de Jesucristo puede quizás estar intentando llegar hacia tu vida y hacia la mía, y es el mismo pecado por parte de Satanás el que nos pone el velo. Quiero que por favor me acompañe rápido a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4 y 6. Ya casi vamos terminando, mis amados. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4 y 6. Satanás busca que estas palabras de revelación no lleguen a tu vida, que la palabra de Jesucristo, que se vuelve luz en las tinieblas, no pueda penetrar. ¿Para qué? Para que tú y yo muramos en condenación, en pecado, en desgracia, fuera de la presencia de Jesucristo. Nos dice la palabra en 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículos 6 y siguientes. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, entiéndase el diablo, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás trata de levantar un velo enfrente de ti y de mí para que no podamos ver a Cristo en nuestras vidas. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, no es prédica de hombre. Por eso yo te insisto a cada momento de que aquí en la palabra es que vamos a encontrarlo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo. Mis queridos hermanos, Satanás intercede por ti, pero no intercede bajo el concepto que tú y yo conocemos comúnmente, sino que intercede para destruirnos. Y es justo lo que estaba sucediendo ahora en Sodoma y Gomorra. Y cuando Jesús dice de que va a bajar a ver si se ha consumado, no es porque Él no lo supiera. Salmo 139 nos lo dice claramente, de que Él sabe perfectamente todo. Solo que el Señor creó el ambiente para que Abraham, aun con todos sus errores, con todos sus pecados y todas sus faltas, pudiera ser un vallado de intercesión por Lot y por la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y es así como lo hace más adelante en los versículos, porque le dice en el versículo 23, siempre de Génesis 19, y se acercó a Abraham y le dijo: destruirás también al justo con el impío, acordándose de su sobrino Lot. Quizá hayan 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor, y el amor está íntimamente vinculado a la misericordia. Adentro del amor está la misericordia. Adentro del amor está la misericordia. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra os ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y comienza esa hermosa negociación en que le dice 5 menos, y mira, Señor, ¿y si solo hay 10? ¿Los perdonás? Y el Señor le dice: sí, por amor a esos 10 los voy a perdonar. Y Jehová se fue y acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham hizo todo lo que estuvo espiritualmente en su capacidad por interceder. Él luchó hasta lo último por interceder por Sodoma y sobre todo por su sobrino. Pero llega el punto en que en medio de la intercesión entras tú y entro yo de forma personal. Posteriormente, ya en el versículo 19, en el capítulo 19, versículos 17 al 26, bueno, en todo el contexto, podemos ver cómo el Señor reafirma de que va a destruir Sodoma. ¿Por qué? Y aquí es en donde, a medida que íbamos avanzando en la predicación, yo te decía de que la degeneración sexual de Sodoma y de Gomorra era tan grande que no es raro el mencionar que si bien la homosexualidad no nació en Sodoma, pero se proliferó y se constituyó y se fortaleció en Sodoma, que los hombres, los sexos masculinos, los varones en Sodoma, querían literalmente violar a los ángeles, a los enviados del Señor. Dime, ¿es eso realmente correcto? Y aquí es un punto muy determinante y en el cual nosotros como creyentes tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos igual. Yo me asombro de ver cómo la normativa estadounidense le permite a los homosexuales el que a niños chiquitos de 5, 6, 7 años que están todavía, por así decirlo, definiendo su mente y su conocimiento del bien y la maldad, llegan vestidos de drag queen, de transvestis, a las escuelas a decirles: niños, si ustedes se sienten femeninos,
Ustedes tienen toda la libertad de hacerlo, de venir y de proclamar su homosexualidad. Híjole, ahí no es que el niño no sepa qué es lo que es. Ahí es que le está sembrando satánicamente y pecaminosamente una idea totalmente contraria a lo que dice la palabra. ¿Y qué termina sucediendo? Terminan sucediendo violaciones. Ojo, y lo vuelvo a repetir, no estoy incitando hacia el odio a los homosexuales, sino que la degeneración llega a tal grado que la mente, y aquí sí toco un punto muy delicado incluso para los homosexuales, la mente se degenera. ¿Y qué termina sucediendo? Violaciones. Ejemplos no son los de ahora solamente. Aquí en la Biblia tenemos un ejemplo, que la degeneración llegó a tal grado que no importaba que si era a Dios mismo el que se podía violar, démosle. ¿Cómo Dios no iba a emitir juicio en contra de ellos? Y aquí va el punto muy importante que nosotros debemos de cumplir. Quiere decir que Lot, siendo cristiano, no había logrado evangelizar, o más bien dicho, lograr convertir, traer hacia los pies de Jesucristo a más personas. No había cumplido con su función de cristiano de proclamar el nombre y el temor de Jesucristo. Y aún en misericordia, el Señor le dice, mira, en lo que los está deteniendo, ahorita me los voy a echar. Salí corriendo. Y Lot le dice, mira, pero yo no voy a poder llegar tan lejos y, o sea, vivir hasta allá. Y le pone 1.000.000 de excusas y apela a la misericordia de Dios y le dice, por favor, permitime que yo vaya hacia Zoar, la ciudad que vimos en el texto inicial, en Génesis 13, y ahí, por favor, déjame habitar. Y le dice, ok, Lot, voy a perdonar a Zoar, pero por amor a ti. Y comienza y logra salir. Y plum. Solo logran salir ¿cuántos? 4. Lot, su mujer y las hijas. Y aún así, ya habiendo logrado salir, ya lográndote quitar el golpe, el juicio de encima, dice la persona comúnmente en su mente, ya con su degeneración, tal vez me pueda dar una última escapadita, puedo hacer un último tirito. Y vuelve a ver para atrás la mujer de Lot y termina cayendo el juicio también sobre ella. No deseemos el pecado, no deseemos el pasado. Ha costado tanto, pero tanto, salir de una, de una comodidad, de un adormecimiento del pueblo cristiano y volver a caer en lo mismo, mis hermanos. No, por favor, no lo hagamos así. Intercedamos. La intercesión del justo puede mucho. Hasta el último momento que podamos hacerlo, hagámoslo. No dejemos de exhortar tampoco, mis amados. No dejemos de exhortar. No podemos llamar malo a lo que claramente la Biblia, no podemos llamar malo a lo que la Biblia llama bueno, y ni tampoco hacerlo en viceversa. ¿Por qué? Porque hoy eso es lo que está sucediendo. La misma iglesia, los mismos predicadores están llamando bueno al pecado. Sí, usted venga, siempre y cuando usted cumpla con sus diezmos y ofrendas, está bueno, véngase. No, mis amados, no es así. La palabra es clara. Dios siempre nos da la posibilidad de salir de nuestra pecaminosidad hasta el último día de nuestra vida. Después, ya no hay opción.
ya cae juicio divino. Toma la oportunidad que Cristo te da, seas creyente o no creyente, y permite que Él haga una maravilla dentro de ti. Quiero que por favor terminemos leyendo Salmos 51, 1, 2. Muchas de las ocasiones en las que yo me siento malo, atribulado, que le he fallado en gran medida a Dios, yo recurro a su palabra y a su misericordia, tal cual lo hizo Abraham y lo hizo Lot. Y dice Salmo 51, versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mi querido hermano, mi querida hermana, sea el Señor limpiando hoy tu vida, tu alma y tu cuerpo, y permítele de que hoy y mañana y hasta el último día de tu vida, el Señor esté dando nuevas oportunidades a ti y a mí. Oremos, mis amados. Bendito Padre Celestial, gracias damos a ti, Señor, por este precioso momento de intimidad que nos has dado nuevamente. Señor, no queremos ser como Lot. No queremos, Señor, caer en el error, en el pecado, en la maldad. No queremos acomodarnos a lo común del mundo. No permitas que nosotros quedemos apantallados por los ofrecimientos y los placeres carnales que nos da la tierra. Te suplicamos que en cada momento que el devorador, que el engañador, que nuestro adversario, que el diablo esté intentando acusarnos delante de tu presencia, seas tú, poderoso Espíritu Santo, el que con gemidos indecibles siempre está, dándonos perdón, purificándonos con la sangre de Jesucristo y llevándonos al conocimiento y al entendimiento de nuestro pecado personal. Poderoso Señor, que en cada momento y en cada situación tú seas el que nos permita salir adelante. Padre, permítenos forjar la costumbre de la intercesión de día y de noche, Señor, por aquellos que no te conocen, por tu iglesia, por los hermanos de la congregación, por nuestra vida misma, por los misioneros, por nuestros gobernantes, Señor. Por favor, Señor, que siempre sea expandida tu santa palabra en todos los rincones de la tierra, Padre bendito. Padre, mi mayor consuelo y el consuelo de tu casa es que pronto oiremos el sonar de la trompeta y seremos llevados por ti hacia la gloria. Que ninguno se quede, Padre bendito, que ninguno se quede atrás, Señor. Que en cada momento que se oiga la predicación de tu palabra de salvación, sean no solo una ni dos, sino que cientos y miles de almas las que vengan delante de ti, Señor. Porque entre más rápido se conviertan, más rápido sonará la trompeta, Señor. Gracias damos a ti, Padre bendito, por la misericordia que nos permitiste en este momento de congregarnos y de escuchar tu palabra. Bendiga a aquellos hermanos, Señor, que han estado conectados, que han estado escuchando, que han estado, Señor, orando e intercediendo en estos días. Te suplicamos porque quites prontamente esta situación de la pandemia y del coronavirus, que cada vez que un cristiano caiga, que un hermano sea golpeado por esta enfermedad, logre salir como testimonio de sanidad de tu poder sobrenatural, Padre bendito. Te lo rogamos y te lo suplicamos, poderoso Señor, que siempre sea así. Espíritu Santo, gracias te damos solo a ti. Te suplicamos, Señor, que siempre haya prosperidad sobre los hogares de los hermanos de la congregación, de aquellos que han escuchado el mensaje, de aquellos, Señor, que están siempre mandando los diezmos, las ofrendas, Señor.
no viendo el monto, sino de que viendo la intención, Señor Jesucristo. Gracias damos a ti, Padre, porque aunque el mundo ha cerrado las puertas, se han abierto las puertas del cielo y el Evangelio se sigue predicando por radio, por televisión, por internet, por Facebook, por WhatsApp, por todos los medios digitales habidos y por haber. Que siempre la verdad de Jesucristo sea llevada hasta todos y el último de los rincones de la tierra. Por la gracia de nuestro Señor, sea la paz sobre cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes. El Señor me les bendiga. Si tú no has podido ver la transmisión completa, en estos momentos será subida de principio a fin dentro de Facebook, quedará dentro del muro y en unos instantes más estará siendo transmitida en YouTube, en nuestro canal oficial, y posteriormente también estará siendo enviada en formato de MP3 en audio, para que siempre podamos compartir y ver el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, te amamos y no te olvides, el Señor es bueno todo el tiempo para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Bendiciones. Nos vemos el día miércoles.